2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes este pequeño momento de aprendizaje. Quien les habla, la profesora Shirley. Hoy veremos el tema de polígonos en el área de matemáticas para el cuarto año de escolaridad primaria. Sean bienvenidos todos. Ya estamos listos, entonces empecemos con los polígonos. Si nos damos cuenta, un polígono está conformado por su parte interior más su contorno. Ahí tenemos. Veamos ahora cómo podemos definir a un polígono de manera matemática. Es decir, que se va a formar por una línea poligonal, pero esta línea poligonal tiene que estar cerrada y no olvidemos su parte interior. Así podemos conformar lo que son los polígonos. Además que los polígonos tienen sus elementos. ¿Cuáles son estos? Veamos. Los polígonos están formados por lados. Ahí tenemos. Luego tenemos a la unión de los lados o las puntas de los lados quienes conforman el vértice. En este caso tenemos los 4 vértices para el cuadrilátero. ¿Qué más tenemos en los polígonos? Las aberturas de los lados, de acuerdo al vértice, van formando los ángulos. Tenemos en este caso los 4 lados del cuadrilátero. Estos pueden ser distintos o iguales. Ahí vemos. ¿Qué más hay? Bueno, hasta ahí hemos visto los elementos que conforman los polígonos. Pero además los polígonos se clasifican porque existe una infinidad de polígonos. De acuerdo a sus lados, de acuerdo a sus ángulos, vamos a ver la clasificación. Ahí podemos ver algunos ejemplos de los polígonos. Veamos entonces cómo se pueden clasificar. Los polígonos se clasifican en regulares y también irregulares. Ahora, ¿qué son los polígonos regulares? ¿Cuáles son los polígonos irregulares? Veamos. Los polígonos regulares, por lo general, tienen sus lados iguales. Además, ellos deben tener sus ángulos iguales. Aquí tenemos o podemos ver algunos polígonos regulares. Tenemos un cuadrado, un pentágono y un triángulo. No nos olvidemos, dijimos que un polígono regular tiene sus lados iguales y además sus lados deben ser iguales. ¿Qué más? Los polígonos irregulares. En este caso, los polígonos irregulares se caracterizan por tener los lados no iguales. También sus ángulos no son iguales, son distintos dependiendo a la cantidad de lados que tienen. Existe otra clasificación donde podemos ver los polígonos. Estos de acuerdo a sus lados o al número de sus lados. Podemos ver primero a un triángulo. ¿Qué pasa aquí? Nuestro triángulo tiene 3 lados. Ahí vamos contando la cantidad de lados. Luego podemos ver a los cuadriláteros. ¿Por qué se llaman así? Porque tiene 4 lados. Ahí está, si contamos. Luego podemos ver al pentágono. ¿Por qué se llama así? Porque tiene 5 lados iguales. Veamos, ahí está. Y si vamos contando más allá o vamos desarrollando más allá, podemos tener un hexágono, un heptágono, un octágono, de acuerdo a la cantidad de lados que tengan. Pero estos son iguales porque son polígonos regulares. Ahora, observemos. Vamos viendo qué tenemos en la siguiente imagen. ¿Qué hay? Si observo, me fijo muy bien, también analizo. En esta pequeña ciudad puedo encontrar polígonos regulares. Veo un cuadrado o los cuadriláteros. Ahí los edificios están formados por rectángulos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Tengo también un triángulo que puede ser el techo de un edificio. Si veo los vidrios o las ventanas de los edificios, puedo ver a un pentágono. Ahí está.
¿Qué más? En la parte de abajo puedo ver un hexágono, también un polígono regular. Entonces, con los polígonos podemos crear las cosas que nos rodean o podemos diseñar. Hay algo más. Si me doy cuenta, los árboles de este paisaje están formados por polígonos irregulares. Ahora les toca a ustedes crear estas situaciones que vivimos o que observamos en nuestro alrededor utilizando los polígonos. ¿Qué más podemos realizar? Podemos crear. Veamos algunos ejemplos de qué podemos realizar con los polígonos. Aquí tengo una persona, un niño, que está realizado con polígonos. También una flor o un animalito, la tortuga, que están diseñadas a partir de los polígonos. Es más, si vamos más allá haciendo un estudio más profundo de los polígonos, podemos crear fractales a partir de los triángulos o tal vez cuadrados o mucho más. Depende ahora de ti poder crear estos. Bueno, a partir de todo lo que vimos, vamos a realizar una pequeña valoración. Recordemos, dijimos que los polígonos son conformados por una línea poligonal cerrada. Empieza aquí, vamos, siempre cerrada. Además que tiene su parte interior. Ahora, los polígonos también se van conformando con sus elementos. ¿Cuáles son estos? Los lados. Aquí tenemos los lados de los polígonos. La unión de un lado con el otro va formando los vértices. Podemos ver. Y además, la apertura que hay de un lado con el otro lado va a formar lo que son los ángulos. Aquí tenemos 4 lados. Podemos ver también los ángulos exteriores. Ahora, la clasificación de los polígonos. ¿Cuáles son estos? Los polígonos pueden clasificarse en polígonos regulares o polígonos irregulares. Veamos. Aquí tengo un polígono regular. ¿Cómo se caracterizan estos? Se caracterizan por tener los lados iguales. Además que sus ángulos también deben ser iguales. Aquí tenemos otro ejemplo. Los lados iguales y sus ángulos también deben ser iguales. Veamos uno más. En este caso, lados iguales y sus ángulos también deben ser iguales. En este caso tenemos un pentágono. Ahora, vamos a formar un polígono irregular. Estos se caracterizan por tener lados no iguales y además sus ángulos también no son iguales. Aquí podemos ver. Podemos formar otro polígono. Este, como un tipo estrella, vamos a ver. Ahí tenemos, miren, una línea poligonal cerrada, polígono irregular, porque sus lados no son iguales y tampoco sus ángulos. Dijimos también que los polígonos pueden clasificarse de acuerdo a sus lados. Vimos, ¿no? Primero un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque tiene 3 lados. Luego pudimos ver los cuadriláteros, porque tienen 4 lados iguales. Bueno, formemos otro más, ¿no? Y el pentágono, porque tiene 5 lados iguales. Espero se haya comprendido todo lo que se impartió el día de hoy. Hasta una próxima clase, niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.